Nosotros hemos hecho lo que creo que debemos hacer, porque en España tiene que haber un partido de Estado, aunque ese partido esté en la oposición. Primero, acompañar a las víctimas, y quiero empezar mis palabras dando el pésame a las 46 familias que han perdido a su padre, a su madre, a su hermano, en definitiva a un hijo. Segundo, pedir explicaciones al gobierno. Y tercero, estar muy atentos a lo que ha hecho el gobierno. ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno? El gobierno nos ha llenado de datos para confundir y confundirnos. El gobierno ha tirado otra vez de soberbia. Ayer no daba crédito a las palabras del presidente del gobierno en el mitin de Aragón, todavía con las víctimas, algunas de ellas sin enterrar, felicitando a su ministro de Transportes y diciendo que el gobierno ha hecho lo que tenía que hacer, que es poner a las víctimas en primer lugar y no politizar la tragedia. Fíjese, el mismo presidente y el mismo partido que pagaban una campaña en redes sociales para hacer una manifestación a los pocos días de la Dana. Bueno, lo que estamos viendo es un ministro especialista en redes sociales, al que le he dedicado mucho más tiempo que a las redes ferroviarias, un ministro polemista que lo que intenta trasladar a la gente pues son datos y datos y medias verdades, insisto, pero sin hablar de lo importante. Lo importante, ¿qué es? Lo importante es que los maquinistas en ese punto habían advertido más de 20 veces que ese punto tenía incorrecciones, irregularidades, y por lo tanto era un punto peligroso. Que los maquinistas habían advertido desde hace meses que debería haberse bajado la velocidad en ese punto. Y el ministro miró para otro lado, es más, dejó y les desacreditó. Y bueno, y estamos en esta situación. Es el accidente más grave que hemos tenido a alta velocidad en nuestra historia. Y aquí parece que nadie asume ninguna responsabilidad. Claro, la pregunta es de manual. ¿Debe dimitir Óscar Puente en función de todo lo que usted me ha dicho hasta ahora, según su criterio? Mire, yo no es que crea que Óscar Puente debe dimitir, es que Óscar Puente ya no podía ser ministro. Óscar Puente no puede sentarse mañana en la mesa del Consejo de Ministros. Yo estuve esperando tranquilamente y observando cuál es la conducta de Óscar Puente y del presidente del gobierno. Lo que pasa es que es un dúo que tienen intereses comunes, ¿no? El señor Sánchez no le puede pedir a nadie que dimita por falta de gestión o por mentir, porque eso supondría la dimisión de él mismo, y él necesita un cortafuegos, que mejor que el polemista Puente, pues para quitarse él de la primera línea, ¿no? Y decía Óscar Puente, no, a mí no me comparen ustedes con el señor Mazón. Oiga, que es que a usted hay que compararle con la consejera de emergencias de la Comunidad Valenciana que dimitió. Es que el señor Sánchez no ha dado ninguna explicación. Dice, no, es el momento de las víctimas, pero ¿con qué víctimas ha hablado el señor Sánchez? ¿Ha ido a ver a las víctimas cuando estuvo allí? Es que el delegado del gobierno, el subdelegado del gobierno en Córdoba y en Andalucía respectivamente han estado con las víctimas. Oiga, mire, con otra crisis como la de los cribados de Andalucía, que por cierto no ha habido ningún muerto, ha dimitido la consejera, ha dimitido el gerente, ha dimitido el delegado de la Junta de Andalucía de Sanidad en Sevilla. Ha habido 5 dimisiones y sin ningún fallecimiento, lo cual no estoy yo diciendo que las cosas se hayan hecho correctamente, ¿no? El ministro griego, ante un accidente ferroviario, pues lo que dijo es, primero, presento mi dimisión por 2 razones. Primero, por responsabilidad política, y segundo, porque es lo mínimo que le debo a las víctimas. Por tanto, el señor Puente no debe de sentarse mañana en la mesa del Consejo de Ministros. Señor Feijóo, el Pedro Sánchez el pasado viernes anunció una comparecencia. Esto fue después de que ustedes, por boca de su portavoz Esther Muñoz, anunciaran la petición de esa comparecencia en el Congreso. ¿Con qué actitud va usted al Parlamento ante esa comparecencia de Pedro Sánchez, donde él, supongo que sin límite, podrá exponer las razones de a su juicio ejemplar reacción gestora al accidente de Adamuz? Mire, otra vez el señor Sánchez ha venido a humillar a las víctimas, porque no pide una comparecencia para explicar esto, no, pide una comparecencia para dar cuenta a la Cámara de los asuntos que se trataron en el Consejo Europeo y a la vez para dar explicaciones sobre esto. Esto es un retal, es una cuestión auxiliar, secundaria, porque no está acostumbrado a tomar el pelo a la nación y en el Congreso de los Diputados. Mire, yo hoy
dado que no se han tomado a broma la comparecencia, hoy en el Senado vamos a pedir la comparecencia urgente esta semana del presidente del gobierno en el Senado y por lo tanto en una de las cámaras que conforman las Cortes. Pero aquí estamos en el manual del apagón. El manual del apagón fue, oiga, vamos a dar mucha información, pero todavía hoy no sabemos por qué se ha caído toda la electricidad y todo el sistema eléctrico en nuestro país. Hoy no sabemos por qué se ha caído el sistema eléctrico en nuestro país, porque hemos tenido el mayor accidente del AVE. Oiga, es que no puede haber más deterioro de los servicios públicos esenciales. Es que en 47 años España jamás se quedó sin luz y nunca ha tenido un accidente ferroviario como este. Y no hay ninguna responsabilidad. Aquí nadie dimite. Yo mantengo mi compromiso en las elecciones generales y por eso quiero un pacto con los ciudadanos. Hayan votado a quien hayan votado. Estamos en una situación ya en el que lo de menos es si yo he venido votando al Partido Socialista o no. Estamos en una situación en la que tenemos que decidir democracia sí o no, respeto a las instituciones del Estado sí o no, respeto a la verdad sí o no, a gestión adecuada y suficiente o una improvisación y un sectarismo galopante. Por tanto, estamos en un supuesto, en mi opinión, en una situación crítica. Nos estamos jugando muchas cosas y en las elecciones generales le diré a los ciudadanos que reflexionemos todos juntos sobre la situación de nuestro país y que mi objetivo es gobernar en solitario. Para eso tengo que tener un apoyo electoral concretado en diputados que me permita ese apoyo solitario. He dicho que el cordón rojo para mí es Bildu, un cordón infranqueable, y el sanchismo actual no se puede pactar con Sánchez, porque Sánchez es el sinónimo de la mentira, es el sinónimo de la crispación, es el sinónimo del incumplimiento sistemático y por tanto espero tener esa mayoría suficiente que me permita gobernar en solitario. No va a cambiar de opinión. ¿Por qué? Pues porque creo que es lo mejor para mi país y porque creo que las coaliciones en España, las que hemos visto, no han funcionado. Pero profundizando la pregunta de Carlos, señor Feijóo, en las autonomías sí, en el gobierno central no. Es decir, un partido como Vox, que se salió de los gobiernos autonómicos y que se ha beneficiado de, digamos, ver los toros desde la barrera, no asumir las responsabilidades de la gestión, sino convertirse en un partido crítico con el bipartidismo, tanto PP como PSOE, va a ser obligado por el PP, digamos, a mancharse las tareas de gestión, sí en las autonomías, pero no en el gobierno central. No sé si eso, a lo mejor hay gente que no lo comprende, ¿no? Lo comprendo que haya gente que diga, ¿por qué en un sitio sí y en otro no? No es lo mismo el gobierno de la nación que el gobierno de una comunidad autónoma. No tenemos las mismas competencias. Las políticas de Estado se hacen en el gobierno de la nación y la gestión de los servicios públicos esenciales mayoritariamente se hace en el gobierno de las comunidades autónomas. Son dos realidades distintas. Ahora bien, si usted me pregunta lo que me acaba de preguntar el señor Herrera, yo le contesto lo que pienso. Y yo quiero gobernar en solitario mi país. Ahora bien, serán los ciudadanos los que dictaminen. Después del resultado electoral, escucharemos lo que dicen los ciudadanos. Ahora sí digo, porque tenemos el ejemplo claro del año 23. Mire, el Partido Popular saca dos mayorías absolutas, una con Aznar en el 2000 y otra con Rajoy en el año 11. El porcentaje de esa mayoría absoluta de las dos no supera el 45% de voto. Se queda en el 44% largo. En el 23, si usted suma PP, Vox, superamos el 45% de voto. Eso supondría más de 190 escaños. Pero Vox no va a desaparecer. No, por supuesto, ya sé que no va a desaparecer, pero los votantes, los indecisos, los abstencionistas, los que quieren echar a Sánchez, los que quieren que no gobierne Sánchez, tienen una papeleta y esa papeleta les garantiza que Sánchez no va a gobernar. Y les garantiza que un partido centrado, un partido que tiene experiencia de gobierno, puede tener las riendas de su país. Y esto es lo que hemos planteado y lo que sigo planteando y me parece una cuestión bastante razonable. Ahora bien, serán los votantes, lógicamente, los que decidan qué gobierno quiere que tenga su país. Pero ya le digo, nuestro planteamiento es muy claro y, mire, cuando uno llega al gobierno, tiene que tener acreditada experiencia de gobierno. Cuando se le nombra a uno ministro, no puede acabar en la cárcel como consecuencia de actividades delictivas y de mordidas de comisiones y de empleos de sus amigas afectivas. Esto no puede ser. Cuando uno le nombra ministro no se puede dedicar más a las redes sociales que a las redes ferroviarias, cuando eres el ministro de Transportes. Cuando a uno le nombran ministro,
Fíjese usted el elenco de altos cargos que han pasado por el Ministerio de Transportes desde que Sánchez es presidente. No hay un antecedente como este. Mire, la conservación de las autovías, la conservación de las vías férreas están en el peor momento. Cuando hay más dinero que nunca, cuando hay más deuda que nunca y cuando hay más impuestos que nunca. Yo comprendo que el mantenimiento, pues como nadie lo ve, pues resulta que parece que no da votos. Ahora, lo que está claro, se diga lo que se diga, es que el mantenimiento de la red ferroviaria española es manifiestamente insuficiente. Que hemos tenido el accidente más grave del AVE y que aquí parece que no hay ninguna responsabilidad. Pues la habrá. La habrá desde el punto de vista judicial y estoy convencido desde el punto de vista político en las urnas. ¿Qué va a votar mañana el PP por el decreto ómnibus, pensiones, escudo social y todo lo que habrá metido ahí que no me alcanza a comprobarlo por su contenido exhausto? Mire, nosotros tenemos muy claro, lo hemos hecho, el pacto de Toledo, el pacto por las pensiones, por la estabilidad, por la viabilidad del sistema público de pensiones español, lleva la firma del Partido Popular y de los agentes sociales, ¿no? Vamos a seguir garantizando la revalorización de las pensiones y por eso le decimos al gobierno, si quiere la revalorización de las pensiones, mañana Consejo de Ministros apruebe un decreto limpio donde solo se revaloricen las pensiones. Si lo que pretende es mantener sus acuerdos con Bildu, si lo que pretende es mantener la gente que no paga la renta que se mantenga en su casa a costa del propietario, si lo que pretende es meter préstamos, meter acuerdos con las eléctricas, si lo que pretende son otras cuestiones, que no cuenta con el Partido Popular. El Partido Popular está a favor de la revalorización de las pensiones, pero no está a favor de hacer un decreto para que el gobierno pueda seguir subsistiendo sin presupuestos generales del Estado. Y esto es lo que está haciendo el gobierno, utilizando a los pensionistas como rehenes para intentar seguir gobernando cuando no tiene estabilidad ni mayoría en el Parlamento.